Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando un poco acerca de los vectores. Vamos a estar tratando temas como qué es un vector, cuáles son sus características y dónde podemos aplicarlo. Entonces comenzamos. Vamos a empezar entonces definiendo primero qué es un vector. En muchos libros nos dicen que un vector es la representación gráfica de una magnitud física. ¿Qué quiere decir esto? Traducido, una magnitud física es todo lo que nosotros podemos medir. Por ejemplo, nosotros podemos medir una distancia, a lo mejor 50 metros, 20 kilómetros, tantas millas, centímetros, lo que ustedes quieran. El tiempo lo podemos medir, horas, minutos, segundos. La fuerza, podemos medir 50 newtons de fuerza, un volumen, etcétera. Hay muchas magnitudes que nosotros podemos medir y todas esas son representadas para su análisis mediante un vector. Un vector dice que es un segmento de recta. En pocas palabras, todas estas magnitudes nosotros las vamos a representar con una flecha, así como esta, una flecha así sencilla. Tiene un origen, es decir, está empezando en algún lado, tiene una cierta longitud, nos está diciendo hacia dónde. Estas forman parte de las características que debe tener esta flecha o este vector. Vamos a ver entonces cuáles son estas para que realmente sea considerado un vector. ¿Cuáles son las características de un vector? Habíamos dicho, ¿por qué esta flecha que yo acabo de dibujar es un vector y no solo una flecha? Entonces, debe tener ciertas características para que realmente sea considerado un vector. La primera de ellas, debe tener una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Es una cantidad. Es decir, esta flecha me está representando 15 metros de longitud, o esta flecha me está representando para un cierto análisis 5 días o algo. Debe haber una cantidad que es la que me está representando la flecha. Esa va a ser la longitud de la flecha. Obviamente, dependiendo la escala, la gráfica que estemos utilizando, puede ser una flecha pequeña, puede ser una flecha más grande o más larga, dependiendo cómo la estemos graficando, pero siempre nos va a representar una cantidad. La siguiente característica, debe tener una dirección, o en pocas palabras, un ángulo. ¿Cómo es esto de un ángulo? Este vector nosotros lo vamos a analizar. Dependiendo de la aplicación, eso lo vamos a ver en unos momentos. Dependiendo de su aplicación, lo vamos a analizar. Para su análisis, por lo regular, lo ponemos en un plano cartesiano. En el plano cartesiano debe de tener un ángulo, es decir, si nosotros pusiéramos un plano cartesiano ahí, en el origen del vector, para poderlo analizar, yo necesitaría un ángulo. Ahí está, ese ángulo, con ese nosotros lo podemos analizar. Esto va a tomar un poco más de sentido cuando estemos revisando la descomposición de un vector. Ese es en otro video, voy a dejar la liga al final para poder, así que realmente ver dónde podemos aplicar esto. Pero esa flecha debe tener una dirección o un ángulo, ya sea pegado al eje de las X o al eje de las Y, dependiendo cómo lo esté yo analizando. Ahorita vamos a ver un poco más la aplicación. Y por último, la última característica, debe de tener un sentido. Con sentido nos referimos a hacia dónde va la flecha. Es decir, tiene un sentido positivo, un sentido negativo, dependiendo el cuadrante y el eje que estemos analizando. O en pocas palabras, esa flecha está saliendo de mi plano cartesiano o está llegando a mi plano cartesiano. ¿Hacia dónde se dirige esa flecha? ¿Hacia dónde va?
Con eso nos referimos al sentido. Mientras tenga estas tres características, va a ser considerado un vector y no solo una flecha. Ahora, con estas características, ahora sí, ¿dónde podemos encontrar o dónde podemos analizar o aplicar los vectores? Por último, vamos a ver entonces en dónde podemos encontrar los vectores, dónde podemos utilizarlos. Algunos desde la vida cotidiana podemos utilizarlos, en otros pues en algo más específico. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí un mapa, es un mapa sencillo. Si nos encontráramos nosotros aquí en el punto A y nosotros quisiéramos ir al punto B, que es donde está el estacionamiento, y dejamos nuestro vehículo, pues tenemos que recorrer cierta distancia. Ese se puede representar con un vector. Aquí está la flecha azul. Claro que, por ejemplo, aquí en el mapa no vamos a viajar en línea recta, eso se entiende. No podemos cruzar muchas cosas, muchas casas, parques, el tren, no podemos hacerlo. En este caso tenemos que viajar como está el sentido de la calle, es decir, de manera horizontal y de manera vertical. Esos también se convierten en vectores, esas pequeñas distancias horizontales y verticales, y eso lo vamos a ver en la descomposición vectorial, que es el siguiente video. Pero finalmente esto es un vector y ahí se aplica. Para yo conocer una distancia, primero qué distancia hay entre el punto A y el punto B en línea recta, y la otra es, si yo tuviera que caminar, qué distancia total tendría que hacer, contemplando horizontal y vertical de las calles. Ese es uno de los ejemplos. Vamos a ver otro. Supongamos que tenemos un negocio y queremos saber, no sé, cierta cantidad o de utilidad que estamos obteniendo, o el tiempo que nos está llevando la venta de algún producto, etcétera. Entonces, este tipo de gráficas las hemos visto muchas veces en muchos lados. Seguimos teniendo un vector, es una flecha que nos está representando algo. A lo mejor aquí nos está diciendo la venta de un producto, y lo podemos descomponer, donde a un lado vamos a encontrar a lo mejor qué porcentaje estamos ganando, tal vez, o del otro lado cuánto tiempo nos está llevando el colocar el producto en el mercado, o no sé, diferentes interpretaciones que le podemos dar, pero finalmente tenemos ahí un vector. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si yo estuviera, por ejemplo, estudiando arquitectura o algo referente a la construcción, aquí también podemos utilizar los vectores, los podemos representar como cargas o como peso que va a aguantar un edificio, y finalmente todo eso se transmite en flechas. Tenemos flechas horizontales, tenemos flechas verticales, lo que vienen siendo vigas, columnas, etcétera. Aquí la distribución de carga dependiendo del tipo de losa que tengamos, etcétera. Entonces todo esto siguen siendo flechas, es el peso que va a aguantar nuestro edificio, y para su análisis lo tenemos que hacer por medio de vectores. Vamos a ver un último ejemplo. Este es un juego muy famoso, yo creo muchos lo ubicamos, es acerca de unos pajaritos que están enojados. Entonces este se maneja por medio de vectores. Estamos de acuerdo que nosotros tenemos que lanzar el pájaro para poder destruir las estructuras de este lado derecho de los cerditos. Para hacerlo lo hacemos por medio de un vector, es decir, una trayectoria. Esta tiene una fuerza, lo aventamos fuerte, despacito, para que caiga cerca, para que caiga lejos, más inclinado hacia arriba o más hacia abajo para alcanzar cierta altura o cierta longitud. Todo esto es parte de la descomposición vectorial, y nuevamente seguimos utilizando vectores. Entonces esas flechas o esos vectores los utilizamos en muchísimas aplicaciones. Estos son solo algunos ejemplos, pero finalmente hay muchos más, y los utilizamos todos los días. Te invito a ver el siguiente video, que es la descomposición vectorial, para poder hacer un análisis más completo de estos vectores. Si este video te fue de utilidad, te invito a que le des un like, te suscribas y que me comentes qué otros temas te gustaría que viéramos o que hiciéramos ejemplos. Y
Ojalá esto te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.